La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Como siempre, cada día el Señor nos da enseñanzas muy densas, muy profundas, y conviene estar atento para no perderlas. Pero difícilmente podemos comentar tanta profundidad y solo algunas cosas podemos mencionar, movidos por el Espíritu, a quien suplicamos asistencia para que les pueda servir de ayuda. Pero ustedes tienen que sentarse con calma y leer estos pasajes, porque son palabras del Señor. Y refirámonos primero a la primera lectura del libro del Eclesiástico, que hoy día estamos viendo los últimos versículos que veremos este año. Lo hemos seguido, o lo deberíamos de haber seguido toda la semana, pero han habido algunas fiestas y memorias que han hecho que tomemos las lecturas propias, y no lo que corresponde a la octava semana. Pero además, ustedes tal vez ya han olvidado, nosotros estábamos leyendo el libro del Eclesiástico antes de empezar la Cuaresma. Y eso era la séptima semana del tiempo de ordinario en su primera parte, pero solo llegó hasta el miércoles, porque el miércoles de ceniza empezó la Cuaresma, y entonces hemos dejado varios días de enseñanza del libro del Eclesiástico. Y conviene que por lo menos tengamos claros algunas cosas. La primera es: ¿de qué trata el libro del Eclesiástico? ¿De qué habla ese libro? Es uno de los libros más extensos de toda la Sagrada Escritura, está en el Antiguo Testamento, se le llama también Siráside. Y entonces, ¿de qué trata? Brevemente diríamos de la sabiduría. Y la pregunta es: ¿qué es la sabiduría? La sabiduría, por supuesto, no es lo mismo que tener muchos datos, tener mucha información. Ahora la gente tiene mucha información, tiene abundantes datos. La tecnología permite acceder a datos instantáneos del mundo entero, millones y millones de datos. Pero no es que el ser humano sea más sabio. La sabiduría tiene que ver con la verdad y tiene que ver con la vida. Es decir, la sabiduría tiene que ver con Jesucristo, que es el camino y la verdad
y la vida. No cualquier verdad y no solo la vida pasajera, no solo las cosas del bienestar temporal, sino la vida en relación con Dios, con todas las otras criaturas humanas, y una vida que quiere permanecer, no desaparecer, no extinguirse. Y eso es lo propio del deseo del corazón humano. Deseamos esa sabiduría, y esa sabiduría es Jesucristo. En este pasaje que hemos escuchado el día de hoy, dice el autor del libro que buscó esa sabiduría y que deseaba jamás apartarse. En sus confesiones, San Agustín también le responde a San Ambrosio diciendo que él busca la verdad. San Ambrosio le dice: la verdad te busca a ti. Es decir, la sabiduría viene a nuestro encuentro. No es algo de eruditos, de gente que tiene muchos estudios académicos. La sabiduría es la sabiduría de Dios. En días pasados hemos conversado varias veces en distintos momentos con otras personas y comentábamos acerca del misterio de nuestra Madre Santísima y decíamos: de nuestra Madre, sede de la sabiduría. Decíamos, de María se pueden decir muchas cosas muy profundas, muy densas teológicamente, muy complejas, pero también se pueden decir cosas muy sencillas, iguales de la sabiduría de Dios, de Jesucristo. Es una verdad sencilla, pero simultáneamente es un océano infinito que no podemos agotar. Y ahora vayamos con esos elementos en mente a lo que se nos presenta en el Evangelio, capítulo 11 de San Marcos, que hay que, para entenderlo, tener en mente lo que se nos ha dicho en los días precedentes, de qué trata el Evangelio según San Marcos. Y el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, tiene como una introducción, diríamos en el capítulo 10, que es un ciego que pide al Señor ver. Ese es el deseo del corazón humano, de ver, de entender, de comprender cosas. Muchas no entendemos. Y entonces el Señor cura ese ciego en Jericó, ingresa a Jerusalén el domingo de Ramos. Ese pasaje se ha omitido porque se ve en Semana Santa. Y entonces el Señor va al templo y empieza, dice, a observar todo. Nada deja que queda fuera de la mirada de Jesús. Y luego el Señor va a Betania, tiene hambre, ve una higuera, muchas ramas, pero ni un fruto. Y maldice esa higuera que se seca hasta la raíz. Pero a continuación el Señor va al templo y vuelca las mesas de los mercaderes, de los comerciantes, lo que en otros pasajes se nos dice: Jesús está purificando el templo. Y entonces en el pasaje de ahora vemos a los jefes, a los que tienen poder, y poder no es igual que autoridad. El poder es el que viene delegado muchas veces por las criaturas humanas y que implica el uso de la fuerza, de distintas maneras. La fuerza en general, la capacidad coercitiva de presionar para que alguien haga lo que se le indica. Eso es el poder humano. Jesucristo, manso y humilde, se despoja de su condición de Hijo de Dios, se abaja haciéndose hombre, pasa como uno de tantos y Él enseña con autoridad, es decir, con sabiduría, es decir, con la verdad,
con una vida coherente, con un testimonio que pasa haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Esa es la autoridad verdadera. El mundo actual ya confunde qué es autoridad y qué es poder, y en realidad la gente quiere más tener poder que tener autoridad. Y ante esos poderosos que se acercan a interrogarlo y le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Ellos se están refiriendo a con qué poder, tú no eres nadie, estarán pensando. ¿Quién eres tú para haber hecho estas cosas? No saben ante quién están. No saben el designio de Dios porque están ciegos. No saben la providencia del amor de Dios porque solamente piensan mezquinamente en sus afanes pasajeros, en su bienestar temporal, en su poder, porque así creen que van a tener felicidad y así creen que van a tener vida. Y entonces el Señor misericordioso les dice, antes de responderles, primero ustedes díganme las cosas, el bautismo que hizo Juan Bautista, a quien ellos no atendieron, ¿fue un bautismo que venía de Dios o de los hombres? Y entonces empiezan a deliberar entre ellos, como esos soliloquios que a veces nosotros tenemos en esos ruidos. ¿Y qué me conviene? Hago aquí, hago allá, juego para aquí, juego para allá, me tiro a la derecha o me tiro a la izquierda. Entonces, ¿qué conviene? Piensa el hombre, necio. Y en sus cálculos dicen, si decimos que no es de Dios, el pueblo se lanza contra nosotros, porque todo el pueblo se daba cuenta que ese hombre era un profeta, venía de Dios. Y esa autoridad de Juan era justamente esa coherencia de esa vida que le hacía capaz de denunciar el engaño en que vivía el pueblo. Pero si decimos que es de Dios, dicen, nos dirá, ¿por qué no le hicieron caso? Porque ellos hablan supuestamente su autoridad es porque son los que hablan en el nombre de Dios, pero ya hace tiempo se han alejado del Señor. Hace tiempo quieren utilizar al Señor, incluso al templo, para su beneficio personal. Y eso que pasó en el pueblo de la primera alianza, de hecho que ha pasado muchas veces en la iglesia, puede seguir pasando y nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y por esa razón nosotros tenemos hoy que examinarnos. Y entonces responden, no sé. Y cuando yo no acepto la interpelación del Señor, porque el Señor nos pregunta también cuando en la oración nos acercamos a Él, Él nos pregunta, ¿por qué haces esto? Y claro, a veces no lo queremos escuchar, no lo escuchamos, estamos sordos, y a veces queremos equivocadamente decir no sé. Y entonces, hoy el Señor quiere que nos demos cuenta que Él tiene la autoridad de purificarnos. Y que nosotros, como el templo de Jerusalén, necesitamos purificación. La iglesia peregrina en estos momentos y cada criatura humana y cada uno de nosotros necesitamos ser limpiados. ¿O ustedes, alguno cree que no necesita ser purificado por el Señor? Que no hay nada en su corazón, en sus pensamientos, en sus deseos, en sus acciones, en sus temores, en sus miedos, que no necesite ser purificado. Que todo es conforme al amor misericordioso de Dios. Si es que son así, de esa manera, puros como nuestra Madre Santísima, me avisan, como les digo otras veces, para ir tomando nota e ir preparando la causa de canonización. Pero si no somos así, como creo que es
casi, no diría ya 100%, pero yo diría es lo más probable en todos nosotros. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué en mi ser personal, qué en mi vida, en mi conciencia, en mi presente, en mi pasado, necesita ser limpiado, purificado, porque no es bueno, no es verdad, no es limpio, no es santo, no es un amor como el que el Señor nos tiene? Y si es que así reconocemos, tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué no le autorizamos al Señor? ¿Por qué no le damos la autoridad al Señor para que nos purifique? Porque muchas veces uno puede reconocer, si estas cosas las quisiera dejar, esto quisiera cambiar. Claro, nosotros solos no podemos, pero inmediatamente yo necesito decirle, Señor, pero tú sí puedes, tú sí tienes todo poder en el cielo y en la tierra. Te autorizo, te doy mi consentimiento. Mi voluntad es que tú me purifiques. Y entonces el Señor nos purificará. Una persona me comentaba, voy a parafrasear, una persona que tenía problema, diríamos, con sus apetitos. Una persona que tenía excesos en sus apetitos. Y entonces esta persona, en este caso era la gula, entonces sentía que no podía. Y en su oración le pedía al Señor, Señor, quítame. Y entonces pasaba el tiempo, seguía pidiendo, creía que el Señor no le escuchaba. Pero de repente, una noche empezó a tener unos cólicos. ¿Qué será? No pasaban. Al día siguiente continuaban. Justo uno de sus hijos se enfermó, entonces con analgésicos postergó sus cólicos para atender a su hijo, que tenía mayor necesidad. Por algún tiempo se olvidó de sus cólicos, pero llegó un momento en que ya no se pudo olvidar, tuvo que ser hospitalizado. Y entonces exámenes aquí, exámenes allá, qué pasa, etcétera, etcétera. Y entonces no encontraban nada. ¿Será esta cosa? ¿Será esta otra cosa? ¿Puede ser tal cosa? ¿Esto malo? Etcétera. Y entonces a la persona, mientras que le hacían los exámenes, le tuvieron en una dieta estricta. Dieta líquida, le dijeron. Y entonces la persona ya no pensaba en otras cosas, sino en ver cuál era su problema de salud, porque tenía preocupaciones que fuera algo, diríamos, maligno. Y entonces avanzaban los exámenes y resulta que así estuvo como un mes en dieta líquida. No le encontraron nada. Cuando sale de esos estudios, la pesan y resulta que había bajado 10 kilos. Y entonces llega a su casa y descubre que se le había quitado la gula. Ya no tenía esa ansiedad de estar pensando, y ahora qué como más tarde, y qué hay, habrá en la refrigeradora, compraré, no compraré. Y al principio no se dio cuenta de que había el Señor escuchado su oración. Claro, a veces nosotros no nos damos cuenta cómo el Señor nos purifica. Andamos distraídos, pero todos necesitamos ser purificados. Pero la purificación del Señor, muchas veces cuando no es pedida a tiempo, cuando no es día a día, cuando se acumula ese desmonte que hace de nuestro corazón como un relleno sanitario, claro, va a doler y no nos va a gustar.
¿Cómo postergamos nosotros esa purificación? ¿Cuál es la trampa y el engaño que hace que pasen los días, los meses, los años y uno no quiere la purificación del Señor? Hay varias cosas, pero uno es la soberbia, que es sentir que podemos más que Dios, que sabemos más que Dios, que sabemos lo que tenemos que hacer, que nadie me va a venir a decir cómo tienen que ser las cosas y qué necesito. Ese es el principal problema. Y el otro, el engaño, es, me empiezo a fijar en los demás. Y entonces no es difícil que encuentre a alguien que tiene iguales o mayores defectos que yo. Y entonces le pongo la puntería y mañana, tarde y noche lo pongo en mis pensamientos. Y entonces con eso, entre comillas, me justifico. Y no descubro ni el camino, ni la verdad, ni de la vida de los hijos de Dios, de la sabiduría, y no me dejo purificar. Jesús, cuando va al templo, no le gusta esa gente. A las autoridades que tienen poder no les gusta la purificación que hace Jesús, porque ellos habían hecho negocio del tipo de cambio, habían hecho negocio de las ofrendas, vivían, entre comillas, del servicio del templo, pero ya había llegado un punto que se habían olvidado de Dios. Habían despreciado a todos los que no ponían sus ofrendas. Y entonces solo querían su beneficio individual. No descubrían que ellos se habían siguiendo el engaño del demonio, hecho de su vida un ídolo. Querían ser Dios, pero no que Dios los purifique, los santifique, sino querían ser Dios sin Dios. Estaban ocupando el lugar de Dios. Eso es lo que ocurre en todos los seres humanos. No hay excepción excepto nuestra Madre Santísima, porque fue preservada, ni siquiera por mérito de nuestra Madre. El Señor la preservó para que esa misión singular de acoger al Verbo Eterno pueda ser cumplida en plenitud. Pero nosotros no estamos preservados. Nosotros necesitamos ser purificados. Y el Señor quiere hacer esa purificación poco a poco, con nuestro consentimiento, con el asentimiento de nuestra voluntad, sin que sea algo terrible para nosotros. Pero cuando nosotros no lo queremos escuchar, o otras prácticas devocionales u otras formas nos queremos evadir, como pasó con los fariseos, entonces lo que va a ocurrir es que nos volvemos sordos al Señor. No nos damos cuenta de la obra que Él quiere hacer en nosotros, le cerramos las puertas. Y claro, muchas veces no nos damos cuenta, porque estos hombres, estos sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos, ellos creían que eran los que más sabían de Dios. Hablaban en el nombre del Señor y tenían al Señor al frente y no se daban cuenta. Por eso, queridos hermanos, nosotros en esta vida tenemos que aprender el camino y la oración, de la que nos hablaba el Señor en este día de ayer, que teníamos que hacer oración. Pero a veces no nos damos cuenta, porque solamente le decimos cosas. ¿Con qué autoridad? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y no nos damos cuenta que es para nuestro bien, que no es algo que el Señor ha mandado, sino que es algo que a veces el Señor consiente porque sabe que es medicina, pero nosotros no queremos. Porque ya decimos, no, yo ya sé todo y Dios tiene que hacer lo que a mí me da la gana y el problema son los demás. Entonces cerramos nuestro corazón y no nos damos cuenta
Ponemos una viga en nuestro ojo y luego queremos quitar la paja en el ojo de los demás. Pidamos hoy que el Señor nos purifique. Y el Señor nos purifica de una manera dulce. Y uno de los sacramentos de purificación es la unción de los enfermos. Igual que el sacramento de la confesión. Y en el sacramento de la confesión yo voy diciéndole al Señor, purifícame de estas cosas. En el sacramento de la unción de los enfermos, el Señor no nos pregunta de qué necesitas o quieres que yo te purifique. El Señor le damos la autorización para que obre. Y cuando nosotros así hacemos, Él nos cura nuestro espíritu enfermo, nuestra mente, nuestros afectos desordenados, nuestras pasiones, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestras depresiones, también nuestras enfermedades físicas y dolencias, si es que son para nuestro bien, para el bien mayor, y el bien mayor es que nosotros seamos uno con Él. Pidamos pues al Señor misericordioso que acoja nuestras súplicas y apelamos a la intercesión poderosa de nuestra Madre Santísima, de San José, su castísimo esposo, y la multitud de santos en el cielo. Que así sea.